En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el ingeniero César Fernández Florencio, secretario de Propaganda y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. César, bienvenido. Bueno, cuando uno llega a su casa no hay que darle la bienvenida. Yo me siento en mi casa en este importante encuentro y muy agradecido en nombre mío personal y de nuestro partido siempre la oportunidad de compartir con ustedes los temas de internacionales, lo que se está debatiendo y por supuesto, como digo yo, orientarme con ustedes porque ustedes son los que saben. Es un gusto recibirlo. Gracias, César. César, antes de hablar de política, yo quiero hablar primero con el ingeniero. ¿Qué te ha parecido? El país pasó por una situación difícil. Todavía estamos con ese dolor del tema del asunto del derrumbe del Jet Set. Tomándolo del punto de vista que se ha hecho también muchos comentarios sobre hecho de la misma estructura del techo, pero también las propuestas de tu partido en ese sentido, que en esta semana hubo una rueda de prensa. Mira, nosotros como partido político de oposición, pero siempre con una actitud propositiva ante los temas de interés nacional, creamos una comisión multisectorial especial para ver no solamente el tema del Jet Set, diríamos que el tema del Jet Set fue la gota que derramó el agua por la cantidad de víctimas, tanto mortales como heridas que tuvo esta tragedia. Pero también debemos recordar la explosión de San Cristóbal, debemos recordar el derrumbe de una tienda en La Vega que se estaba remodelando. Esto en materia de obras de infraestructura privada, porque tenemos obras de infraestructura públicas, como el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, que cobró vidas, el paso a desnivel en Santiago también, en la batalla de la carrera, que cobró vidas, entre otras obras, puentes, derrumbes, que han cobrado muchas vidas. Entonces, sobre todo obras privadas de impacto público, porque concita mucha afluencia. Correcto. Ante esta situación, la dirección política de nuestro partido decide conformar una comisión multisectorial que implica ingenieros, arquitectos, urbanistas, legisladores, abogados y, para mí lo más importante, expertos en gestión de riesgos. Nosotros tenemos el partido, una secretaría de gestión de riesgos con una cantidad de técnicos impresionantes que se conforma esta comisión. ¿Y esta comisión qué hace lo primero? Bueno, vamos a buscar el marco legal que existe para ver de dónde vamos a partir. Resulta que cuando buscamos el marco legal existente es la ley 14702. Cuando escudriñamos la ley 14702, esta se origina precisamente en un gobierno del doctor Leonel Fernández, en su primer gobierno 96-2000, cuando al país es afectado por el huracán George o el ciclón George en el 98. Cuando el presidente se dispone a socorrer a la gente, a activar planes de acción, se encuentra que no hay un marco legal para que le permita operar al Estado Dominicano para resolver lo antes posible. Se inicia la gestión de crear esta ley, que terminó siendo la 14702. Es nuestra ley de gestión y manejo de riesgos. Sale en el 2002, porque recuerden, el ciclón George fue en el 98. Se inicia la construcción de la ley en el 99 y es promulgada finalmente en el año 2002, con una variante. Esta ley proponía en ese momento una dirección especial para que fuera coordinadora entre las instituciones, es decir, entre la Defensa Civil, entre el COE, en ese momento el Ministerio de Obras Públicas, pero por razones que no entendemos, fue extraída de la ley. Y la ley se aprueba. Luego, en el 2006, cuando el presidente retorna al poder en el 2004, en el 2006, mediante decreto, trata de resarcir el tema de la ley y ahí se fortalece el COE, ahí entra el general Méndez, que fue una pieza clave formada en Cuba, que el presidente Fernández le envió, y ya conocemos todo el devenir en todas las acciones correctas que ha tomado el COE desde que el general Méndez ha estado ahí y las demás instituciones. Ok,
Aunque hay que hacer una salvedad, estaba enfocado en el aspecto de riesgos vinculados a desastres o efectos naturales. Sin embargo, en este caso del jet set, hablamos abiertamente de negligencia en primer lugar, no de un evento de la naturaleza que haya sido el provocador de esta situación. Y ahí cambian los factores y de hecho en vigencia de leyes tenemos la misma ley, por ejemplo, del MIBET, que data del año 2021. El problema es, ingeniero, y aquí sí me gustaría una posición incluso partidaria, independientemente de su posición como ingeniero, como ciudadano dominicano, porque aunque es del 2021 y prevería situaciones como las del jet set, porque se trata de edificaciones privadas, pero que tienen un impacto público, porque hay mucha afluencia de gente, pero entonces esa misma ley ordenaba en 180 días elaborar el reglamento que la pondría en ejecución y de eso hacen 3 años. Entonces el vacío legal que en efecto existe también paradójicamente por negligencia. Mire, yo primero como político y segundo como profesional de la ingeniería, no me atrevería a adelantarme a un resultado de hablar de negligencia en el caso Jet Set. ¿Por qué? Porque en catástrofes como estas, que desconocemos al día de hoy un informe pericial que diga qué pasó, sería, pienso yo, por lo menos desde mi punto de vista, no correcto decir lo que ahí ocurrió. Para que usted tenga una idea, en un caso como ese, como el de Jet Set, que hay demandados y hay demandantes, y en el centro de ese debate está el Estado Dominicano, para que un juez tome una decisión penal de castigar, de penalizar, de procurar un resarcimiento económico a una de las partes, tiene que tener un informe pericial de 3 peritos. Uno que pone el demandante, uno que pone el demandado y otro perito que pone el Estado Dominicano, que generalmente se deja eso al CODIA. Es decir, que 3 técnicos de la ingeniería que están haciendo... También está involucrado. El ONEVIE no tiene que ver nada, absolutamente nada con infraestructura privada. Y no, con el informe técnico que el gobierno ordenó. Bueno, eso es otra cosa, pero vamos para allá. En ley, lo que tenemos hoy es eso que le estoy mencionando. 3 peritos designados por las partes. En este caso, alguien el jet set designa un perito. Una persona, una familia designa un perito para su caso particular. Se pueden poner de acuerdo quizás un grupo, pero bueno. El demandante y el Estado Dominicano, esos 3 peritos tienen que ponerse de acuerdo en la verdad en lo que ahí pasó, en lo que ahí ocurrió. Y para que 3 profesionales que tienen intereses encontrados en un caso se pongan de acuerdo, yo entiendo que solamente se podrán poner de acuerdo con la verdad. No habrá forma de ponerse de acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista es que en el análisis que hemos hecho en la Fuerza del Pueblo encontramos el vacío legal al que usted se refiere, que por mandato debió ser el MIBET, no tienen el reglamento, pero nosotros estamos proponiendo una institución que tenga autonomía económica, que tenga autonomía de gestión, para que certifique con regularidad de tiempo el estado estructural de las instituciones. Con respecto a los NESBI, que usted señala, esa institución está hecha por decreto. Nosotros proponemos que se modifique el decreto para que no solamente sea que evalúe las edificaciones gubernamentales para el riesgo sísmico, que amplíe su campo de acción al sector privado y que también vea las otras vulnerabilidades. Yo pongo los siguientes ejemplos. Tú bien decías, Karina, muy bien, que hay edificaciones privadas de uso público, sobre todo de uso masivo, cines, estadios de béisbol, iglesias, plazas comerciales, salones de eventos, plazas comerciales. Entonces usted está entrando ahí y usted no sabe nada. Si eso está bien construido, si luego que se construyó, se supone que está bien construido porque tiene una licencia de obras públicas en tiempos atrás y ahora del MIBET. Se supone que eso debe estar correctamente. Pero en cuanto a la revisión, luego de 10 años, luego de 15 años, 20 años, usted no sabe cuáles son las condiciones. Usted le pregunta a cualquier gerente de un restaurante que usted vaya, de una cafetería, dígale, mire, si aquí hay un terremoto, ¿qué yo tengo que hacer? No saben, porque no tienen un plan.
Si aquí hay un incendio, ¿qué yo tengo que hacer? No saben. Que eso es lo que se preguntan también la gente en las empresas en general, que tampoco no hay un... Tiene que haber entonces parte de lo que propone la Dirección General de Protección Civil, oigan el nombre, Protección Civil y Emergencias que propone la Fuerza del Pueblo, es precisamente que haya todo un protocolo riguroso técnico, un protocolo de educación del ciudadano y un protocolo de régimen de consecuencias, porque si usted tiene un establecimiento que usted lleva 100, 50, 75, 150, 200, 500 personas, usted tiene que también ser responsable. Y ese instituto puede cerrar el negocio si usted no cumple con las condiciones adecuadas para garantizar la vida humana. La propuesta de la Fuerza del Pueblo ha sido que nos reunamos a celebrar la vida y no que en el futuro, por no tener acciones conjuntas del Estado Dominicano, de la sociedad dominicana, reunirnos entonces a celebrar la muerte. Ahora, César, en la actualidad existe una Oficina Nacional de Infraestructura y Edificaciones que es dirigida por el ingeniero Leonardo Madera, que se ocupa básicamente de detectar lo que es la vulnerabilidad en estructura pública. ¿Cómo encajaría, por ejemplo, esa unidad en este proyecto? Simple, la propuesta nuestra es esa vulnerabilidad sísmica. Es decir, exacto, es verificar si esta edificación o una edificación pública resiste un terremoto, más nada. De eso se trata. Y Leonardo Madera es un experto muy bien certificado en el país en el tema de estructura. Es modificar eso, que tengan la capacidad ellos de que un centro comercial X, el centro comercial A o B, diga, yo quiero que usted me certifique que esta infraestructura está correctamente siendo operada. Y oigan por qué. Porque yo vivo en un apartamento y los apartamentos están hechos para que la gente vivan personas. Si de repente el vecino mío del apartamento de arriba decide poner un negocio de venta de baterías y él saca los muebles de la sala, saca el comedor, saca el estudio y comienza a llenar el apartamento de baterías. ¿Tú sabes lo que pesa una batería? Usted sabe los gases tóxicos que emite una batería. Y entonces de repente, cuando tú vienes a ver, yo tengo en el comedor de mi casa que se desplomó porque el vecino le metió 7 capas de batería. O de repente permea la parte química y usted se enferma, hasta podría degenerar en una letalidad. Exactamente. Ahora, sí me interesa hacer una salvedad cuando referí hace un momento el tema de la negligencia en el caso Jet Set, porque no es una valoración particular cuando el propietario de la discoteca Jet Set, en la única entrevista que ha hecho a modo público, admitió por él mismo que ya de 2 a 3 décadas, de hecho cuando adquirieron el inmueble en cuestión, ya presentaba los problemas de filtración y que de manera frecuente, de manera constante tenían que estar cambiando el techo de yeso que estaba entre el local como tal y el techo. O sea, ahí no hay una interpretación y es simplemente una admisión. Pero claro, todos esos elementos que son evidentes porque han recorrido el mundo se van a valorar en los tribunales como corresponde de acuerdo a la justicia dominicana. Pero cuando regresemos vamos a abordar otros temas de interés nacional en este encuentro directo junto al ingeniero César Fernández Florencio. Ya regresamos. Ya estamos de regreso, encuentro directo por RNN Canal 27. Y nuestro invitado, el ingeniero César Fernández Florencio, quien es miembro de la dirección política del partido político La Fuerza del Pueblo y su secretario de propaganda. Hasta nuevo aviso, como diríamos, porque están ya en proceso eleccionario dentro del partido. Un tema que abordaremos más adelante. Mientras sí me gustaría plantear algunos elementos de interés nacional sobre la migración. Independientemente de que entiendo que es por la costumbre, se ha hecho ley de hablar al tema de la inmigración masiva y legal como migración solamente. Y ya esto ha tocado diversas esferas de la vida nacional, incluyendo hasta la soberanía. En este sentido, me gustaría detalladamente la posición de la Fuerza del Pueblo con respecto no solo al llamado a diálogo
que se hace desde el gobierno del presidente Luis Abinader, que responde también a un requerimiento del doctor Leonel Fernández Reina en la Fuerza del Pueblo, o sea que coinciden en este punto del diálogo, pero sí me gustaría que nos explicara el porqué de estos planteamientos cuando ya en otras ocasiones también se ha hecho lo propio con respecto a un llamado a diálogo en el tema migratorio y de soberanía. ¿Cuál sería la diferencia de este próximo encuentro y por qué, si se han arribado a acuerdos, nunca terminan por concretizarse? Bueno, lo primero es que la Fuerza del Pueblo siempre ha estado dispuesta al diálogo. Recuerden ustedes que cuando se convocó el Consejo Económico Social con unas 14 mesas, si mal no recuerdo, de diferentes temas, entre esas mesas estaba una mesa de migración. No solamente participó la Fuerza del Pueblo, participó el PLD, participaron otras fuerzas políticas y otros sectores de la vida nacional. Pero cuando estábamos en la mesa, como partido, con propuestas, y los demás presentes en la mesa tenían propuestas, y de repente el gobierno saca un documento. Esto es lo que va. Bueno, pero esto no es un diálogo. Eso provocó que en el caso de la Fuerza del Pueblo nos retiráramos del diálogo, porque no era diálogo como tal. Ahora, el gobierno, que tiene una encrucijada, que hay una crisis mucho más grave que, yo te diría, en los últimos 10 años sobre el tema migratorio, entonces apela a repartir la culpa de su mala gestión con la oposición. Usted me está llamando a un diálogo, pero ya usted tomó 15 medidas. No que las tomó, que las está en ejecución. Usted me invita a una mesa a debatir 15 puntos que ya te puso en práctica. Lo correcto es, y lo que ha dicho la Fuerza del Pueblo, lo que ha dicho el presidente de nuestro partido, es que, bueno, si usted pone el marcador en 0, usted me borra esas 15 medidas, vamos entonces a ver qué es lo que más conviene. Y a lo que lleguemos de acuerdo entre todos, no necesariamente en las 15, en 5, en 4, nosotros apoyaremos en la que estemos de acuerdo y que salga de la propuesta conjunta. No que usted quiera que le endosemos, como si fuera un cheque, las 15 medidas suyas, que de plano son un fracaso. Te pongo el ejemplo. Ellos dijeron, el presidente de la República dijo, que iba a apostar 9.800, 10.000 soldados en la frontera para evitar el cruce de ilegales haitianos. ¿Se logró? No, no se logró. Ellos mismos han dicho que en los últimos 5 años ha cruzado 1 millón de haitianos. Entonces, ¿con mandar 1.800 más se va a resolver? No. Y esa es una de las medidas. Usted está diciendo que usted va a agregar 750 nuevos inspectores de migración. ¿Dónde están los recursos? ¿Quién va a formar esos inspectores? No, no lo va a lograr. Usted está diciendo que usted va a ampliar el muro, pero usted no ha podido cumplir en los 5 años que tiene de gobierno con los kilómetros que usted ofreció de muro. Apenas ha podido inaugurar 2.7 kilómetros de muro. Está ofreciendo 43. Sabemos que es un anuncio populista como todo lo que ha hecho el presidente Abinader con respecto a la frontera, porque cada vez que había una crisis antes de las elecciones del año 2024, en su posicionamiento electoral, salía corriendo a la frontera. Yo nunca dejo de mencionar aquel tanque de guerra que recuerdo en la frontera apostado frente a los albañiles que estaban haciendo el canal del río en Haití. O sea, usted llevó tanques de guerra a competir con albañiles que estaban poniendo bloques. Entonces eso era una medida populista, extremista del presidente que nunca resolvió nada ni va a resolver nada. Entonces la Fuerza del Pueblo, como lo ha dicho nuestro presidente, está dispuesta al diálogo, pero un diálogo sincero. No a caer en una trampa que luego digan, bueno, pero esta gente estaban de acuerdo. Así no. Aunque se quiera o no, se cae en una especie de trampa cuando no se aborda el origen de toda esta ramificación que hemos visto en el recrudecimiento de la violencia, con esa presión cada vez mayor de haitianos hacia República Dominicana por las hordas y pandillas que literalmente se han terminado por adueñar de Haití. Pero hay un tema. Por ejemplo, en el 2013 estaba el PLD, ustedes aún permanecían allí, cuando Danilo Medina elabora el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Esto lo traigo porque si no se va al origen, si no se va al pasado, no podemos proyectar un futuro en donde esto deje de ser un problema. ¿Qué pasó? Que 10 años más tarde, al 2023, se pasó a auditoría y los resultados arrojaron que un 97% de los beneficiarios
no de los que se acogieron, sino los beneficiarios, no cumplieron con los requisitos básicos y que de ese 97%, casi un 100%, haitianos, 56%, la mayoría, no depositó un solo papel y aún así se le acreditaron derechos que no les correspondían. Me llama la atención porque una de las medidas del presidente Abinader el pasado 6 de abril es precisamente, y me permito citar, cuando refiere que quien esté en condición irregular debe regularizarse o será repatriado. Pero en su otra cuenta de red social refiere el mismo punto y le cambia la parte de regularización y dice, si está en condición irregular, deben marcharse voluntariamente, sobre el mismo punto. Entonces, no es lo mismo regularizarse que irse de manera libre. ¿Qué valoración tiene la Fuerza del Pueblo sobre otra propuesta de regularización de extranjeros, dado esta premisa que ha dejado pérdidas no solo económicas, también sociales para el país? Yo lo veo desde dos ángulos, eso que tú planteas. El ángulo, lo que pasó con el plan de regularización que implementó el presidente Danilo Medina a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, obedece a el desliz que tuvo un oficial civil que le otorgó un acta de nacimiento a un ciudadano haitiano que no le correspondía. Entonces, a través de ese error, el Estado Dominicano, con esa sentencia, lo subsanó. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Lo que estamos hablando ahora, de 1 millón de haitianos que vienen a trabajar a la República Dominicana. No tiene nada que ver con lo otro. Y las parturientas no vienen a trabajar. Pero las traen. Las traen. El punto es el cruce. El punto es el cruce. Entonces, ¿quién es que permite cruzar? Son las autoridades de migración, militares, civiles, a los denominados coyotes. Hay todo un andamiaje que permite eso. Entonces, tenemos que tener claro lo siguiente. Aquí hay 3 sectores en el país que dependen en un alto porcentaje de la mano de obra haitiana. El sector agrícola, el sector construcción y el sector turismo. Entonces, si usted está contratado por una empresa, como a mí me pueden contratar en Estados Unidos ahora o en España, y si la empresa que me contrata le interesa que yo trabaje, me dan una visa de trabajo por un periodo determinado que dure mi contrato. Cuando termine mi contrato, yo tengo que regresar a mi país o obtener una visa de paseo y solo estar como turista, no puedo estar trabajando. Porque si permanece, a usted lo deportan. Me deportan, exactamente. Entonces, de eso que se trata, de organizar esa parte, los que vienen a trabajar. El tema de un nuevo método de regularización, como se hizo en el año 2013, es otra cosa totalmente diferente. Es la que están abogando los empresarios actualmente. Incluso esta misma semana también los bananeros hicieron el propio reclamo. Entonces a mí me preocupa particularmente porque mientras haya plazas disponibles, seguirá el desplazamiento de los dominicanos. Bueno, el tema es un tema muy amplio y muy íntegro. Lo primero que hay que los patrones o los patronos tienen que también ser parte de la solución y tener parte de la responsabilidad. Yo que soy del sector construcción, es un dolor de cabeza ese tema. Entonces tenemos que, como dice el presidente Fernández, es un tema nacional y es un tema de todos. Sentarnos en una mesa y buscarle una salida, pero no con un presidente de la República que lo que quiere es sacarle partido político y utilizar a la oposición para montarse en esa ola. Así no. César, ¿cómo ve el partido? O sea, en sentido general, porque como que no se siente ese Congreso elector. ¿Realmente se ha llegado a un acuerdo con el secretario general actual? El partido va muy bien. Terminamos el Congreso Franklin Almeida. Se dio apertura al Congreso elector. Justo en la víspera de la tragedia de Jet Set, se iba a convocar a la dirección central para aprobar el reglamento del Congreso elector. Obviamente, un partido político sensato, un partido político prudente, le pone un alto a esa reunión porque no tenía ningún tipo de sentido. Cuando una sociedad completa está consternada, usted está en temas políticos que a la gente en ese momento realmente no le importan. Vino la Semana Santa y vino todo este luto donde en víspera de Semana Santa el presidente Leonel Fernández, entiendo que debió haber visitado más funerales y haber dado más pésame que en los últimos 10 años juntos, porque fue solidario y nuestro partido fue solidario. Suspendimos todas las actividades y fuimos solidarios yendo no solamente a los entierros, a los velorios, luego a las casas, a escuchar la historia y a entender toda esta tragedia en su justa dimensión.
La semana pasada, la Comisión Nacional Electoral, que coordina el compañero Henry Merán, se reunió y ellos decidieron prácticamente a unanimidad posponer unas semanas, un par de semanas, el inicio del proceso electoral del partido. Ya entiendo que en los próximos días se convocará a la dirección central para aprobar el reglamento y ahí volveremos al proceso normal, que es elegir todas las autoridades del partido de manera democrática. ¿Cuál es su aspiración dentro de estas elecciones? Mi aspiración dentro de la Fuerza del Pueblo es que logremos articular un partido moderno, un partido que entienda la comunicación, un partido que tenga buena comunicación con la sociedad, un partido que la gente entienda que yo quiero estar ahí, aunque no sea militante, pero sí simpatizante, un partido que hable de mis causas. Hoy en día la gente es más apático a la política porque no encuentra sus causas. Que encontremos que en la Fuerza del Pueblo le digamos a los jóvenes que aquí hay oportunidades para los emprendedores, que aquí sabemos manejar y hablar sobre la inteligencia artificial, que sabemos hablar sobre la criptomoneda o las monedas digitales, que hay oportunidad también para los motoconchistas, que hay oportunidad para las amas de casa, para los agropecuarios, para los intelectuales, que hay oportunidad para todos, para construir las políticas públicas que en un próximo gobierno del año 2028, no solamente los tradicionales dirigentes del partido, sino que un gran conglomerado de la sociedad participe en transformar el país. Brevemente, Eso es a eso que yo aspiro en la Fuerza del Pueblo. ¿qué rol jugaría usted dentro de ese panorama? El rol que siempre he jugado, el que el partido entienda que nos corresponde, que nos asignen, que entienda que podamos desempeñar. ¿Aspiración particular? No tengo ninguna particular, que es que el pueblo dominicano vea en la Fuerza del Pueblo la herramienta correcta para hacer las transformaciones que inició Duarte, que luego continuaron los restauradores, que Bosch sembró en la semilla del pensamiento de Leonel Fernández y el pensamiento progresista del doctor Leonel Fernández y todos aquellos que le acompañamos en esta jornada. Ahora, luego, César, de que el expresidente Fernández fijó su posición del tema migratorio, porque tú hablabas ahora mismo de los motoconchistas, pero vemos en la misma situación de los haitianos, que han cogido eso como para ellos. El tema del motoconcho, o sea, finalmente no se animarían, dependiente de las medidas, como a sumarse ya al diálogo. Estamos abiertos al diálogo, como te dije, pero es un diálogo sincero. Pero el motoconcho no. Todos nosotros hemos ido alguna vez a un resort, ya los bartenders son haitianos en los resort. Y por cierto, si están ahí, lo contratan es porque lo hacen bien. Entonces, no se trata solamente de un sector. Es como dije, ese millón de haitianos que en estos 5 años entró a la República Dominicana de manera ilegal, entró porque aquí hay oportunidades que en Haití no las tienen. Pero también los que se regularizan de manera irregular son ilegales por igual. Y de hecho hay una narrativa y una guerra semántica porque ahora se pretende cambiar la ilegalidad por irregularidad y sabemos que la ilegalidad no genera derechos. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es una encrucijada precisamente por desidia, indiferencia y corrupción en entes gubernamentales que ha permitido, si no ejecutado, precisamente haciendo de la premisa o la plataforma estatal un instrumento para doblar las leyes, porque las leyes nacionales están dadas, están muy claras, pero se aplican medalaganariamente y se dice que hay una necesidad urgente de mano de obra haitiana, cuando en realidad lo que se busca es una mano de obra que no necesariamente esté calificada para poder pagar barato. Esa es la realidad, desplazando de manera natural a los dominicanos. Yo te puedo afirmar con mucha responsabilidad, en mi sector, que es el construcción, la mano de obra calificada haitiana no es la más barata. Para peor, porque ya están adueñándose del sector y van a pedir, obviamente, porque son ellos solos que van a quedar. Así que si usted depende de manera obligatoria, entonces ellos van a poner el precio. Bueno, nosotros tenemos que hacer una reformulación de nuestra sociedad, Karina. Tenemos que pensar en lo que queremos y hacia dónde vamos a ir. Usted sabe que en cada país hay una cuota límite, ¿verdad? Y dentro de extranjeros para trabajar. Dentro de ese tema, es que el presidente Fernández ha dicho, esto es un tema que está en crisis. Vamos a verlo como país, vamos a verlo como nación, saquemos la política de este tema para que el país pueda avanzar y tener una solución a corto, a mediano y a largo plazo sobre el tema de la migración haitiana. Bien, César, solo nos queda agradecer tu participación, que se repita pronto
Y mis saludos a tu mamá, que Gracias, es una gracias. veterana periodista de la crónica Sí. social y una fiel televidente del programa. Un abrazo a Magda Florencio en sintonía, abrazo muy fuerte. Me saludan al ingeniero Ramón Núñez, que hace mucho que no me invita al telematutino. Te daré tu mensaje. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Siempre. Otros temas se quedan para la próxima oportunidad. Nosotros volvemos en breve.